Comienza un nuevo año y comienzan las proyecciones y las expectativas. El día de hoy estaremos hablando de una encuesta, de un estudio que presentó Fede Cámaras y que refleja un poco cuáles son sus estimaciones en cuanto al posible crecimiento de la actividad privada para este año 2024. ¿Quieren saber cuáles son estas estimaciones? Ya está con nosotros Adán Celis, presidente de este organismo. Adán, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos tus seguidores. Gracias por estar con nosotros y compartir con la audiencia esta información tan importante para el sector empresarial. Quisiera que comenzáramos hablando de esas estimaciones de crecimiento para este año. Bueno, nosotros ayer hicimos una rueda de prensa para entregar la primera encuesta, la encuesta de coyuntura de Fede Cámaras. Hay otros organismos como Conindustria y otros más que presentan ya sus encuestas, pero más bien de forma sectorial. Esta es la primera vez que Fede Cámaras realiza un estudio de opinión para saber cuál es la realidad del sentir. Evidentemente, Fede Cámaras no es una encuestadora profesional, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue un sondeo de opinión, evidentemente con rasgos probabilísticos y basados en tecnología, en la esencia de la estadística, pero evidentemente no es una encuesta cuantitativa, es una encuesta más bien cualitativa, hecha con más de 100 empresarios de los diferentes sectores del país, para sentir cuál es su sentir, cuál es su estimación, cuál es su expectativa, cómo le ha ido en el año, etcétera, etcétera. A pesar de que no es una encuesta, como dije antes, cuantitativa, tiene un valor muy importante porque es la expresión del empresariado. Es la real expresión del venezolano, del empresariado. Hay mucha gente que trata de dar opiniones de los empresarios, y esta es la primera vez que hay un estudio realmente elaborado en forma metodológica para saber esa expresión. Ustedes hablan acerca de unas estimaciones de crecimiento. Me gustaría conocer en cuánto serían estas estimaciones y qué variables toman en cuenta para hacer la proyección. Mira, a pesar es importante resaltar en esta encuesta dos cosas, ¿no? Eso primero, que estás hablando tú del tema de crecimiento, pero antes también hay que hablar del tema de salarios, ¿no? El empresariado venezolano, a pesar de todas las dificultades, como está en las encuestas, especialmente los temas de financiamiento, que es muy complicado tener financiamiento hoy en día, o es casi inexistente, sino en algunos sectores muy específicos es que se logra mover algo del financiamiento, a pesar del tema de los servicios públicos, que están en una situación muy complicada y que siguen creciendo las quejas sobre este tema, y el tema fiscal, el tema de que ha ido creciendo todo el tema de la presión fiscal y muchos otros temas que están ahí. El empresariado venezolano ha seguido cumpliendo con sus colaboradores, ¿no? Con sus trabajadores. Ha ido incrementando ese ingreso mínimo mensual que está ahí alrededor de los $160. Es bajo en comparación, evidentemente, con otros lados, pero para las circunstancias del país es una demostración del compromiso de los empresarios con Venezuela y con sus trabajadores. Pero por otro lado, a pesar también de todos esos problemas que estamos viendo, los empresarios venezolanos siguen apostando al país, ¿no? Siguen apostando, siguen pensando que podemos llegar a apuntar un 10% de crecimiento. Es importante, Marjorie, ajustar esta cifra un poco a la realidad, ¿no? Es muy diferente a hablar del crecimiento de un país que está en su economía normal, y hablar, por supuesto, de 10% es una cifra muy importante. Para Venezuela es una cifra importante, pero como la base es tan baja y el país ha decrecido tanto a lo largo de todos estos años, hemos perdido casi 80% del PIB, hablar de 10% no es una cifra gigante, ¿no? Nosotros deberíamos estar hablando de cifras de 25, 30% para poder recuperar todo lo que se perdió antes. Pero ¿y en qué basan este 10%? ¿Ah? ¿En qué basan este 10% de crecimiento? Es en la encuesta, es en el sentir. Nosotros hemos llamado a los empresarios de diferentes sectores. Recuérdate que esto es una compensación. En Venezuela estamos sintiendo la situación de que hay sectores que están mejores unos con otros, dependiendo. El sector comunicación, telecomunicaciones, está mucho mejor que el sector construcción, que está totalmente parado, ¿no? Pero con todo y eso, la gente, es que un empresario, Mario, tiene que ser optimista.
Yo no le puedo llegar a decir a mis trabajadores, a mis colaboradores en la planta que el año que viene la cosa va a estar mala. Evidentemente dentro de unos parámetros razonables, ¿no? Pero es la consulta que se hizo con todo y es el sentir. Hay sectores que piensan que van a crecer mucho más, como te dije antes, el sector de telecomunicaciones. Hay sectores como el de construcción que tienen unas expectativas más bajas, pero ponderando todos los sectores de la economía, nosotros estamos siguiendo en la esperanza de que se sigan produciendo cambios en el marco jurídico hoy en día, que sigamos transitando en esa. Nosotros tenemos que seguir influyendo, no nos podemos quedar parados. Nosotros tenemos trabajadores que hay que llevarle la comida, Marjorie, que dependen de nosotros de que coman y que le llevan el sustento a su familia. Y en ese sentido nosotros tenemos que seguir teniendo esa apuesta hacia el país, esa apuesta que se consigan esos cambios en el marco jurídico, que también se flexibilicen más las sanciones para tratar de que haya por lo menos algún tipo de recuperación económica en el país. Tomando en cuenta cómo fue el comportamiento de la actividad en el año 2023, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sector y que se deben superar en este año? Bueno, la misma encuesta dice, si tú lees la parte de ese crecimiento o decrecimiento que tuvo, realmente hubo un decrecimiento, pero un decrecimiento menor. Pasamos de 8.4 negativo a 4 negativo. Sigue siendo una cifra negativa, pero evidentemente, bueno, hay un decrecimiento hay un decrecimiento menos acelerado. Y esas expectativas van en esto, lo que te estoy diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que apostar a que esos acuerdos en Barbados sigan avanzando para que se puedan seguir flexibilizando las sanciones y en conjunto con ello vengan las otras cosas, ¿no? Tenemos que hablar el tema de financiamiento, que es fundamental. Una economía sin financiamiento no crece, más allá de los números que estamos teniendo, ¿no? El financiamiento es lo que te exponencia el crecimiento, es lo que te hace que aquel que va a poner un negocio que nada más tiene en su bolsillo 20 pueda pedir el resto en el banco, y en vez de montar un negocio de 20 lo monta de 100. Por lo tanto, su negocio es más grande y si eso lo llevamos a todo el mundo es cuando tenemos ese impulso. Pero nosotros tenemos que seguir siendo optimistas, Mario, y tenemos que seguir pensando que el país va a seguir avanzando, que el país va a seguir creciendo, que esperamos que más conciudadanos nuestros o colaboradores nuestros, trabajadores nuestros, no se vayan por el Darién para otros lados, sino que tratar de conseguir las oportunidades en el país para que se queden y para que podamos seguir avanzando hacia la recuperación económica, ¿no? Claro, y eso también depende mucho de la generación de nuevos empleos. Quisiera conocer cuáles son las expectativas que maneja el sector con respecto al empleo en este año. A pesar de que hemos logrado defender de alguna forma el ingreso de los trabajadores, sí todavía se puede ver en la encuesta que el año pasado perdimos un 3.8%. Se mantuvo esa pérdida que es una pérdida, no es una pérdida pronunciada, pero una pérdida de puestos de trabajo. Ok, te esperamos realmente que podamos lograr eso que dices tú. Pero para llegar allá, para llegar a esa palabrita importante que se llama oportunidades, tenemos que crear las condiciones del país. Como lo dije, eso pasa, pues evidentemente, por esos acuerdos políticos, que se avance de alguna forma en los acuerdos políticos. En el tema de Barbados, nosotros estamos, por supuesto, apoyando absolutamente el diálogo entre las partes. Es la única forma. La única forma. Todas las demás aventuras y algunas de esas cosas que se pueden hablar, es hablando, es entendiéndose. Si lo pudieron hacer los surafricanos, Marjorie, que hubo esas matazones entre esas partes que estaban en conflicto en Sudáfrica, nosotros también debemos llegar de alguna forma a acuerdos que permitan salidas hacia adelante. Así que nosotros en eso y también pensando que vamos a seguir influyendo y vamos a seguir de alguna forma tratando de que se produzcan los cambios en ese marco jurídico regulatorio que hoy en día que hemos logrado algunos avances en ese sentido, incorporar a empresarios, a dirigentes gremiales en las diferentes comisiones que está haciendo el Estado. Eso es una forma de influir, tener la gente, a nuestros dirigentes gremiales incluidos en la formación de leyes y en las comisiones que desarrollan los diferentes eventos que están ocurriendo en el país. Es una forma de influir. Así que nosotros vamos a seguir. Además, mira, Marjorie, si algo tenemos los empresarios de Venezuela es la palabra que son nuestro nombre es empresario, pero somos el apellido es terquedad. Y vamos a seguir influyendo. Si nos cierran la puerta una vez, la vamos a tocar 3. Y hasta donde lleguemos, vamos a seguir caminando para que atrás de cada empresario
Hay una serie de familias que dependen de un ingreso, hay unos trabajadores que dependen de un ingreso y hay un país que necesita productos, que necesita servicios, que necesita que el país siga adelante. Sí, recuerdo en entrevistas que hice con varios empresarios el año pasado y hablaban acerca de las dificultades de poder desarrollar su negocio o empresa en medio de todas las carencias de servicios públicos, falta de combustible, los controles arancelarios y además falta de financiamiento por parte de la banca privada. Si pudiésemos hablar de esos desafíos para este año y de esas negociaciones, ¿qué nos pudiese adelantar en este sentido? Fíjate en el tema, ¿no? El tema, uno por supuesto tiene que decir las cosas que lo afectan, pero tiene que buscar soluciones, ¿no? Lo más importante aquí es no quedarse estático. Nosotros en la Comisión de Infraestructura, en conjunto con la Cámara de la Construcción, vamos a presentar un trabajo al Ejecutivo Nacional en el cual nosotros, en el tema, por ejemplo, energético, planteamos algún tipo de acuerdo, algún tipo de soluciones en la cual el sector privado se pueda incorporar a solventar la solución del tema eléctrico, que es terrible en todo el país. Algún modelo que podamos nosotros, que vamos a proponer, tipo Chevron, que por lo menos ha logrado ser exitoso en el tema de estabilizar o recuperar en algo la producción petrolera, y que también se haga un modelo participativo entre el Estado y el sector privado para poder atraer inversiones al tema energético, al tema eléctrico, pidiendo evidentemente los waivers que sean necesarios a OFAC o lo que sea, que estoy seguro que lo van a dar porque el tema energético es un tema de derechos humanos, ¿no? Es fundamental. Pero que haya una formulación en la cual el sector privado pueda participar a resolver los problemas energéticos que tiene. Igualmente saludamos, por ejemplo, que en el tema de combustible estamos estudiando una noticia que llegó que parece que le van a quitar a la importación de combustible el IVA y le van a permitir de alguna forma al sector privado importar combustible. Esa no es la solución, estamos claros. La solución es reparar nuestras refinerías y que produzcamos nuestros propios combustibles. Esa es la final, pero como te digo, no nos podemos quedar parados. Entonces, por lo menos que haya esta solución intermedia para que, por ejemplo, los productores agrícolas que tienen un problema grave con el tema de gasoil se reúnan entre varios y entre ellos puedan importar, por ejemplo, gasoil de Colombia. Es una solución al problema, ¿no? Tenemos que ir buscando de alguna forma, seguir adelante, no podemos quedar estáticos, tenemos una responsabilidad ante el país. El país sigue a sus empresarios, el país confía en sus empresarios y nosotros no podemos dejar mal a los venezolanos. ¿Cuáles son las áreas o los sectores que pueden tener mayores oportunidades de crecimiento este año? Y cuando ustedes se reunieron para hacer este informe, esta encuesta, ¿qué otros puntos de valor considera que son importantes para el conocimiento del venezolano? Bueno, mira, fíjate que con respecto a lo último, ¿no? El tema, hay condiciones que han mejorado mucho. El tema de la seguridad hoy en día en Venezuela es un tema que está de último en la encuesta de preocupación de nuestros empresarios. Por supuesto, no es en todo el país. Hay, por ejemplo, sectores como el Zulia, o sectores como Apure, Guárico, que son puntos donde el tema de seguridad sube de nivel de preocupación. Pero cuando al final es una encuesta nacional. La encuesta nacional tiene que abarcar a todo el mundo y es un problema menor. Pero los sectores donde hay más oportunidades son los sectores más deprimidos, evidentemente, ¿no? Porque es en los sectores donde tú puedes volver a llegar a ese crecimiento que tenías antes. Por ejemplo, el sector construcción. Si logramos resolver problemas de financiamiento, el sector construcción pudiera tener un repunte. El tema del sector industrial. El sector industrial, con estas medidas anticontrabando, que hay que seguirlas trabajando, porque aquí no todo es que uno decreta y al día siguiente se resuelven los problemas. Los problemas los tienes que ir atacando día a día. Tienes que seguir trabajando, los tienes que seguir insistiendo. Por lo tanto, nosotros queremos, si atacamos el tema del contrabando, ahí tenemos oportunidades también. Como muchos de los sectores con el tema de financiamiento es fundamental. El sector turismo también, si logramos también mejorar todos los otros temas alrededor de servicios, también tenemos una oportunidad. Y hay oportunidades en todas partes. Esto es un país maravilloso, esto es un país de oportunidades donde lo que nosotros tenemos que seguir es buscando trabajar y esperando que las diferentes transformaciones se lleven a cabo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con nuestra audiencia todas estas estimaciones que ustedes tienen y este sentir del sector empresarial en el país. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día.
Muchísimas gracias y bueno, y esperemos que estas cifras se lleven de acuerdo para que muchos de esos venezolanos que están hoy en día allá en el exterior vuelvan al país con oportunidades y volvamos a pensar un país de esperanza y de progreso. Que así sea. Estábamos conversando con Adán Celis, el expresidente de Fede Cámaras, el día de hoy compartiendo con nosotros el resultado de esta encuesta que realizaron con el sector empresarial, hablando un poco de las oportunidades de crecimiento y los desafíos que debe afrontar el sector este año 2024.